La semana pasada estuvimos mostrando el mercado Don Bosco de Funes. En este caso vamos a mostrar uno de los locales más lindos con el que cuenta también la ciudad de Funes, como es Inhala, bar natural, donde encontramos todos los productos para cuidarnos, para alimentarnos con conocimiento, realmente sabiendo qué es lo que consumimos, qué es lo que nos hace bien y principalmente qué es lo que nos daña. Y estuvimos con su titular, Lucio, que es realmente un conocedor, un estudioso del cuerpo humano. Él hace de su cuerpo su templo, como debiéramos hacer todos. Pero además tiene muchísimo conocimiento de cada uno de los productos que hacen bien a nuestro organismo y principalmente, como lo dije antes, de qué lo intoxica o qué lo daña. Y en este caso hablar de inflamación. ¿Cuántas personas encontramos con problemas de inflamación, pero inflamación hasta el grado de paralizar algunos músculos de nuestro cuerpo? Y esto tiene que ver con nuestra alimentación, con nuestro segundo cerebro, que es el intestino, con lo que consumimos, cómo lo consumimos, de qué manera, cómo nos dañan muchos productos que están muchas veces al alcance de nuestras manos y hasta de los niños, y no sabemos que son dañinos para la salud humana. Por eso es importante saber qué comemos, porque somos lo que comemos. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Un gusto estar con vos nuevamente, Anabel. Hoy el tema que vamos a tratar sobre todo es actualmente el concepto de inflamación y el vínculo de relación que tiene con la irritación. Porque actualmente, por ejemplo, nosotros en el desarrollo que tenemos en la tienda saludable, solemos escuchar que muchas personas plantean que asisten al lugar en busca de ya sea tinturas madre, plantas, adaptógenos medicinales, lo que serían hongos, que como bien sabemos son los iniciadores y los finalizantes de la cadena trófica. Y todos estos alimentos que tienen una carga de información biológica y genética, de ADN y de ARN, los cuales tienen la capacidad de permitirnos regenerar nuestro organismo, bajo el concepto de superalimentos. Tenemos diferentes tipos de inflamación adentro del cuerpo, pero la mayoría se da en el intestino. ¿Qué pasa en el intestino? Nosotros tenemos un organismo que está compuesto por los diferentes sistemas, y dentro de los sistemas, el que más le prestamos atención justamente por una cuestión emocional y mental es el sistema digestivo. ¿Por qué? Porque canalizamos mucho nuestras emociones a través de la ingesta de comidas, las cuales muchas veces no son aptas para nuestra fisionomía y anatomía del sistema digestivo, y terminan perjudicando los diferentes sistemas, como por ejemplo en el caso del colesterol con el sistema circulatorio. El ácido clorhídrico del estómago tiene un pH de 3,7, que dicho sea tiene una relación directa con la temperatura del organismo. Cuando tenemos más de 37 conocemos lo que se llama fiebre adentro del cuerpo. ¿Y esto por qué se da? Justamente por la toxicidad residual que nos están generando en la actualidad los alimentos ultraprocesados o los alimentos provenientes de los lácteos, como lo que es el queso, la leche, la manteca, y todos los derivados encubiertos que están en los etiquetados de los alimentos que no conocemos justamente. Actualmente tenemos síndromes muy grandes relacionados justamente con el exceso de lactosa en el estómago, con el exceso de caseína. Tenemos un grado alto de diabetes, el cual está dado por el exceso de consumo de proteínas de origen animal, el cual en un momento impacta el que no podemos consumir azúcar por el tema de la resistencia a la insulina, pero que originalmente está generado por el consumo de proteínas. Cuando vamos a hablar de inflamación, instantáneamente lo que a mí personalmente se me viene a la cabeza es el consumo de lácteos y el de harinas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una proteína de gluten, que la proteína de gluten, hablando acerca de las harinas, que significa, se describe como TAC, TACC, que es trigo, avena, cebada, centeno. Nosotros en Argentina, el tema de la avena es un caso aparte a nivel mundial. ¿Por qué? Porque nosotros en Argentina somos el único país que produce avena, y como se guarda en el siglo donde se aloja también la harina de trigo, tiene contaminación cruzada de gluten. La avena como planta de origen no contiene gluten. Por eso en países como Brasil y otros países se puede consumir la avena tranquilamente, ya que es sin gluten certificado. Cuando hablamos de los lácteos tenemos dos componentes grandes dentro de los subgrupos. La proteína principal, que es la caseína, y el azúcar de la leche, que es la lactosa. Partiendo de la base que somos la única especie que consume leche de otro animal posterior a la edad
mamaria o maternal, ¿cuál es el consecuente que genera esto adentro de nuestro organismo? El consecuente justamente es que la lactosa, cuando se pega en las paredes del intestino, por el diferente pH que tiene, consume las paredes del intestino, lo cual empieza a generar permeabilidad intestinal, que puede derivar en Crohn o en colitis ulcerosa. Después tenemos la proteína, que es la caseína, que justamente no tiene un grado de digestión y a su vez enzimáticamente nos genera nuestro banco enzimático del estómago, que nosotros tenemos dentro de la tialina, que es la saliva. En el estómago, las enzimas que se producen en la boca que llegan al estómago son amilasa para digerir almidones, proteasa para digerir proteínas, lipasa para digerir lípidos. Y lo que sucede justamente es que este banco enzimático se desgasta tanto por intentar absorber estos nutrientes, ya sea proteína o azúcar, que quedan en default, quedan fatigados. Al quedar fatigados quedan micropartículas de caseína y de lactosa en el estómago, las cuales logran penetrar en los opiáceos. Los opiáceos son los sensores de llenazón que nosotros tenemos en el estómago. ¿Qué sucede justamente? ¿Por qué uno deja de comer fideos cuando está comiendo? Fideos, estamos hablando de un fideo, una pasta de trigo blanca común o integral o lo que fuera. Por una cuestión mental, porque uno se plantea, che, ya me comí 2 platos. O por una cuestión de somnolencia, porque bostezás y decís, si sigo comiendo me voy a terminar yendo a dormir. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Estos componentes, ya sea en el gluten como proteína en sí, o la caseína y la lactosa que contienen los lácteos, la leche proveniente de la vaca sobre todo, porque la leche de cabra no contiene lactosa, sucede que tapan los opiáceos, y los opiáceos son los que tienen relación directa con el cerebro. Entonces, al penetrar en esos opiáceos, y esos opiáceos estar vinculándose directamente con el cerebro, logran intervenir en ese canal y se generan micromoléculas de lactosa y caseína o gluten también en el cerebro. Eso genera lo que hoy conocemos como migraña, dolor de cabeza, entre otros factores, pero es el principal. ¿Por qué? Porque esas partículas, al alojarse en la intersección en el cerebro, hacen que el cerebro después genere como una succión de sangre para que logre llegar toda esa información al cerebro y genere una presión. Y esa presión justamente la conocemos como migraña, dolor de cabeza, jaqueca y todo lo que se plantea hoy actualmente. Entonces la inflamación también puede llegar al cuerpo en forma de artritis y presentándose en los diferentes campos del organismo a través de diferentes patologías, las cuales nosotros le asignamos un nombre dándole una entidad y no deberían de existir, porque no es el desorden, es la carencia de orden que justamente nos está expresando un mensaje para que nosotros trabajemos para respetar la armonía biológica. No hace falta ordenar cuando no se desordena. Volviendo un poco al concepto de lo que es inflamación que proviene previo de una irritación, hoy estamos en la actualidad con una gran cantidad de reflujo o de evolución del estómago hacia los campos superiores del cerebro, modificando el pH alcalino, porque el único órgano que debería tener pH ácido es justamente el estómago, por el ácido clorhídrico. ¿Por qué? Porque no tenemos la fortaleza a nivel jugos gástricos para digerir los alimentos procesados que estamos consumiendo por el gran contenido de conservantes, acidulantes que tienen. Entonces llegan en el campo digestivo y el estómago los repele, y al repelerlos justamente genera un cambio de pH, lo que conocemos como gastritis. La mayoría de las personas lo que está haciendo actualmente es justamente intentar neutralizar esa acidez que genera, lo cual sigue debilitando el campo de los intestinos y el estómago. Mi consejo sería empezar a consumir probióticos. Hay diferentes tipos de probióticos. Cuando uno comienza a consumir, está bueno abocarse a consumir uno que sea una sola cepa de bacterias en gran cantidad, gran partículas por millón, y luego diversificar las bacterias de la flora, desde Lactobacillus, bifidobacterias, Acetobacter también, que son el género de las acetonas como los vinagres. Y respetar también el entorno en el cual uno consume los alimentos, sobre todo porque estamos hablando de esta cuestión, porque muchas veces también no es elegido y uno es consecuente del entorno en el que se encuentra ingiriéndolo, y uno puede estar comiendo muy saludablemente, pero si en el entorno no se respira la frecuencia que tiene mismo el alimento para el cuerpo, uno termina absorbiendo y sintiéndose irritado emocionalmente por todo ese entorno y se ve justamente afectado.